¿Alguna vez has oído hablar del Puente de los Lamentos? Una estructura vieja, oxidada, olvidada por el tiempo, que se extiende sobre un río oscuro, donde vagan eternamente almas perdidas. Quienes se atreven a cruzarlo de noche pasan a formar parte de un ciclo de dolor y lamento. Hoy exploramos los aterradores detalles de esta leyenda y las historias que se esconden en las sombras de este puente maldito. Presta atención a cada paso de este viaje, ya que cada detalle es crucial para comprender el terror que hay detrás. Si te atreves, no olvides darle me gusta y seguir el vídeo hasta el final, porque lo que descubras podría cambiar tu forma de ver el mundo y la oscuridad. No silencio pesado da madrugada, Enrique para uno centro da ponte, o hálito se disipando en néboa diante de seus solos. O vento parecía susurrar, mas había algo máis. Sam húmido, rouco, como se a propia agua murmurase segredos afogados. Ele fechou os solos por instante, forcándose a ouvir melor. Entao, as voces surgirán. Palabras arranadas, partidas, flutuando como espuma na corrente escura abaixo. Ele sentiu arrepio subir pela espina quando uma frase clara se formou entre os lamentos. Voce voltou. Seu coração disparou. Não deveria haver ninguém ali. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado se intensificou, peso invisível sobre seus ombros. Enrique recuou, mas rangido metálico ecoou sob seus pés, como se a ponte se retorcesse com suais e tacao. Olhou para a água, buscando uma explicação. A névoa pairava sobre a superfície, espessa demais, escondendo o que quer que estivesse ali. Mas então algo se moveu. O bulto emergiu devagar, sem quebrar a lâmina de água, como se não pertencesse a este mundo. Os contornos eram errados. Longos demais, magros demais. Quando os solos pálidos se abriram na escuridão, Enrique recuou, sentindo a bail subir pela garganta. A coisa na água ouvia. Reconecia. Voce prometeu. A voz subiu do río, distorcida pelo peso da morte. Enrique tropecou, os dedos apertando o corrimão enferrujado. O metal estava frio, mas havia algo mais. Umidade. Não apenas isso. Seus dedos voltaram pegajosos, escuros, manchados de algo que não deveria estar ali. O pavor apertou seu peito. O bulto na água ergueu o braco. Enrique viu dedos finos se estendendo para ele, buscando, exigindo. A ponte pareceu tremer sob seus pés, como se quisesse despejá-lo ali, como se quisesse que ele completasse o que havia comecado. O vento se intensificou, os sussurros viraram gritos. Voce prometeu. As palavras se repetiam, martelando em sua mente. Enrique percebeu, tarde demais, o que aquilo significava. Ele não tinha escola. Nunca tivera. Quando o río o envolveu, a ponte finalmente se calou. E os sussurros continuaram, acrescentando uma nova voz ao coro dos que nunca partiram. En medio del puente, Enrique vaciló. El silencio a su alrededor se sentía demasiado denso, como si el mundo más allá de la niebla se hubiera quedado en blanco. El viento le cortó la piel, pero no dispersó el olor a podrido que surgía del agua. Era un olor denso y dulce, cargado de algo que había estado muerto durante demasiado tiempo. Aceleró el paso, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. Pero entonces llegó el primer susurro. Bajo, casi indistinguible del sonido del viento, pero cargado de una urgencia inquietante. Detener. Su cuerpo se congeló. No quería oírlo. No quería creerlo. Pero el sonido se repitió, más cerca. Enrique. El nombre salió arrastrado, como si fuera un eco proveniente del propio metal del puente. Su pecho se apretó con una terrible certeza. Esto no era el viento. Tragando fuerte, miró hacia el agua debajo. La niebla era espesa y cubría la superficie como una sábana, pero entonces algo se movió. Una lenta onda, como si algo enorme estuviera despertando. Mateo dio un paso atrás. El metal crujió bajo sus pies, un sonido áspero, como si estuviera siendo corroído en ese mismo momento. Fue entonces cuando lo vio. Dedos que emergen de la niebla, demasiado pálidos, demasiado largos. Se movían lentamente, como si estuvieran tanteando el aire, buscando algo. O alguien. Su corazón se aceleró. Un segundo después apareció otra mano. Y luego una cara.
Los ojos estaban abiertos, lechosos, muertos, un reconocimiento distorsionado. «¿Has vuelto?» La voz era la misma que los susurros, pero ahora provenía de una boca empapada, donde unos finos dientes resaltaban entre unos labios morados. El metal del puente vibró bajo sus pies y Enrique sintió el instinto primario de huir. Pero algo lo detuvo. El aire a su alrededor se volvió pesado y se dio cuenta de que no era solo miedo. Era como si el puente, el viento y la niebla lo empujaran al agua, a las manos que esperaban abajo. Sus músculos se contrajeron, un paso atrás, dos. Pero el susurro volvió a oírse, ahora dentro de su cabeza. «Lo prometiste». No sabía por qué, pero algo dentro de él reconoció esas palabras. Lo último que sintió fue el vacío. Un tropiezo, el peso del cuerpo cediendo, y el frío abrazo del agua, mientras unos dedos pálidos se cerraban a su alrededor. El sonido continuó, un gorgoteo espeso, como si algo respirara bajo el agua. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. El instinto le gritó que corriera, pero sus piernas no obedecieron. Era como si el puente mismo lo estuviera reteniendo. Sus vigas chirriaban suavemente, susurrando algo que no quería entender. Se obligó a dar un paso adelante, pero el sonido aumentó. No estaba simplemente burbujeando. Fue un movimiento, un deslizamiento viscoso, algo que se elevaba. El agua oscura, antes inmóvil, comenzó a ondularse y luego se escuchó un nuevo sonido, un crujido húmedo, como si la carne se separara. Enrique entrecerró los ojos y se negó a mirar hacia abajo. El viento cesó. El olor a podredumbre se hizo más fuerte. El aire a su alrededor se volvió espeso, viciado, como si la noche se lo estuviera tragando. Fue entonces cuando lo sintió. Algo le tocó el tobillo. Un toque ligero, frío, pero inconfundible. Un dedo. El grito se atascó en su garganta. Mateus se giró, intentando huir, pero sus pies resbalaron sobre el metal húmedo del puente. El toque en el tobillo se convirtió en un apretón. Una presión firme, insistente, de tracción. Intentó patear, pero lo que fuera que había allí no lo soltó. Y luego miró. Debajo del puente, la niebla se disipó lentamente, revelando un rostro que emergía del agua. Pero no era un rostro humano. Los ojos eran demasiado profundos, la piel arrugada como algo que se hubiera podrido en la oscuridad durante demasiado tiempo. La boca se abrió lentamente y Mateus sintió un frío recorrer su espalda. No había dientes, solo un agujero negro y hambriento. Los dedos alrededor de su tobillo se tensaron. La cosa tiró. Tropezó hacia adelante y cayó de rodillas, apoyándose con las manos en la barandilla oxidada del puente. El agua parecía más cerca ahora, como si el puente se doblara, llevándolo hacia él. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían del río. Provenían de la estructura bajo sus pies, del metal corroído, del viento atrapado entre los vanos del puente. «Matthew». El sonido resonó en su mente, como un eco de algo antiguo, algo que lo esperaba, algo que sabía su nombre. Luchó contra el tirón, hundiendo los dedos en la barandilla, con el cuerpo tenso por el terror. Pero entonces la voz se hizo más clara, ahora dentro de él. «Lo prometiste». Y Enrique, sin entender por qué, supo que era verdad. Los dedos se multiplicaron. Primero una mano, luego otra, luego muchas, emergiendo de las sombras líquidas como raíces deformes, todas aferradas al borde del puente, goteando limo oscuro. Los susurros se mezclaban con el viento, voces confusas, algunas suplicantes, otras furiosas, formando una cacofonía de gemidos ahogados. Enrique sintió que su cuerpo se inclinaba aún más, como si el propio puente le exigiera que mirara. Trató de resistirse, pero sus músculos estaban rígidos y su mente atrapada en un extraño aturdimiento. Los susurros parecieron arrastrarse dentro de él, una presencia fría presionando su cráneo. Entonces aparecieron los rostros, uno a uno, dejando la oscuridad del río. No eran exactamente humanos. Sus rasgos estaban distorsionados, su piel arrugada y oscurecida por el agua, sus ojos hundidos, sus bocas entreabiertas como si todavía estuvieran tratando de respirar. Se levantaron lentamente, arañando con las manos el metal oxidado del puente y con los ojos vacíos fijos en él. «Lo prometiste», repitió una voz más clara, separándose de los demás.
Enrique parpadeó y un destello de recuerdo atravesó su mente como una espada. La infancia, la estúpida apuesta con los amigos, las palabras murmuradas frente al río en una noche lejana. Si uno de nosotros desaparece, el otro vuelve a buscarlo. Una promesa infantil, olvidada en el tiempo. Pero el río no lo había olvidado. Las manos mojadas subieron más. Los cuerpos intentaron levantarse y Mateus sintió el peso de la promesa materializarse alrededor de sus tobillos. Algo frío se cerró alrededor de su pierna. Un agarre insistente e irreconocible. Familia. No. Su voz salió como un suspiro, sin fuerzas. Pero el río no aceptó excusas. El puente crujió debajo de él. La estructura vibró con un sonido bajo, casi orgánico. Mateus intentó alejarse del borde, pero sus pies parecieron hundirse en el metal húmedo. Como si el puente se estuviera volviendo parte de él. Como si siempre hubiera sido así. Los rostros de abajo miraron hacia arriba con ojos muertos, esperando. Demandante. Y entonces, sin saber exactamente cuándo, Enrique dejó de resistirse. El mundo que rodeaba a Henry se tambaleó. La niebla pareció vibrar, distorsionando la realidad en febriles fragmentos. Quería correr, pero sus pies no le obedecieron. El río de abajo se partía en oscuros remolinos y de las manos temblorosas emergió una silueta. Era imposible saber si era un hombre o algo que alguna vez fue. La piel parecía haber sido estirada más allá de su límite, los ojos hundidos en sombras, la boca ligeramente abierta, murmurando palabras que Mateus no podía entender. Pero entendió lo que significaba. El reconocimiento se filtró en sus huesos como veneno. La figura dio un paso vacilante sobre el agua, como si el propio río la sostuviera. Con cada movimiento, el puente crujía, como si protestara. Enrique sintió una presión invisible apretando su pecho. El aire se volvió más pesado, lleno de sal y podredumbre. «Me olvidaste». La voz era ronca, húmeda, un susurro que parecía surgir del interior de su propia mente. El recuerdo llegó como un golpe. El rostro de alguien que alguna vez se rió a su lado, el amigo perdido en la corriente, los gritos ahogados en el ruido del río, el miedo que lo hizo huir esa noche, las promesas incumplidas. «Lo prometiste», insistió la sombra, dando un paso más hacia adelante. Enrique intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. La niebla ahora lo envolvió por completo y el mundo fuera del puente desapareció. Solo existía el río. Solo las voces, los ojos profundos, las manos expectantes. El metal bajo sus pies se estremeció. Sintió que el suelo cedía, o tal vez fueron sus propias rodillas. La figura se acercó a él y Mateus supo que si la tocaba, no habría vuelta atrás. El puente siempre ha estado ahí, y siempre esperaría a los que deberían haberse quedado. Enrique sintió que el aire se volvía denso, como si fuera absorbido por la propia niebla. El cuerpo empapado siguió emergiendo, gotas de agua corriendo por la piel tensa, como si el tiempo hubiera intentado devorarlo, pero falló. Los ojos vacíos, tan profundos como el propio río, no parpadearon. Simplemente miraron. Simplemente esperaron. El puente volvió a temblar, un crujido agudo en el metal oxidado, como protestando por lo que estaba pasando. Enrique intentó retroceder, pero tenía los pies pegados al suelo. Su pecho se apretó con una desesperación sofocante. La cosa dio otro paso adelante. Su boca se abrió lentamente y sus labios agrietados formaron palabras silenciosas. El viento cortante solo traía un susurro áspero. «Regresaste demasiado tarde». La mente de Enrique daba vueltas en frenéticas espirales. No quería recordar. Pero el puente, el río y lo que tenía delante no le dieron otra opción. Las noches pasadas resonaron en su cabeza, el momento en que vio a su amigo caer en la corriente, sus manos luchando contra el agua, el grito que se perdió en la niebla. Y la culpa que enterró tan profundamente que se convirtió en parte de él. Las sombras en la niebla se agitaron. Ahora aparecieron más manos en el borde del puente, uñas negras clavándose en el metal, cuerpos a medio formar luchando, rostros contorneados tratando de respirar. Susurraron juntos, con voces entrecortadas y húmedas. «Enrique, Enrique, Enrique». El peso sobre el puente se volvió insoportable. Sintió que el metal se doblaba bajo sus pies y escuchó un crujido siniestro.
La figura principal, la que alguna vez fue su amiga, inclinó la cabeza hacia él. Los muertos siempre esperan. Luego, en un movimiento repentino, una de las manos grises se levantó y agarró su muñeca. La piel estaba fría como el fondo del río. Mateus intentó apartar su brazo, pero los dedos se cerraron alrededor de él como garras, empujándolo hacia adelante. El viento rugió. El puente gimió. El agua de abajo se abrió como una boca oscura, esperando. La presión sobre su cuerpo aumentó, como si unas manos invisibles le apretaran el pecho, succionándole el aire de los pulmones. Mateus intentó gritar, pero la voz se le apagó en la garganta. El agua debajo estaba llena de sombras, formas distorsionadas que intentaban elevarse, aferrándose unas a otras, arrastrándose hacia la superficie. Los dedos alrededor de su muñeca se tensaron. La cosa que tenía delante, el cuerpo empapado del amigo que una vez conoció, abrió la boca en sentido contrario y su mandíbula se dislocó con un chasquido agudo. «Nos dejaste». Las palabras salieron entrecortadas, acompañadas del olor a río podrido. Enrique intentó volver a tirar de su brazo, pero el agarre era tan frío como el hielo antiguo. Cada segundo parecía arrastrar su conciencia hacia la niebla, hacia el agua oscura. Las sombras circundantes se movían erráticamente, los cuerpos se fusionaban y se separaban, cada uno tratando de escapar de la oscuridad de la que provenían. «Enrique». Las voces susurraron su nombre al unísono, acercándose cada vez más, como si el mundo a su alrededor se estuviera reduciendo. El puente bajo sus pies crujió, oxidado y húmedo, como si estuviera a punto de ceder. Un fuerte escalofrío recorrió su columna cuando sintió otro toque, unas manos subiendo por sus piernas, frías e insistentes. Intentaban tirar de él. El metal del puente volvió a crujir y Mateus se dio cuenta, con horror, de que no era la estructura la que temblaba. Él fue el que fue derribado. Su cuerpo comenzó a inclinarse involuntariamente hacia adelante, sus pies raspando el suelo mojado. El río parecía llamarlo, ondulando su superficie, formando rostros confusos que abrían bocas sin sonido. Sus propios pensamientos comenzaron a fragmentarse, como si algo los estuviera absorbiendo. Entonces, en medio del pánico, algo cambió. El viento cesó de repente. La niebla se congeló a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Las voces callaron, y la cosa delante de él sonrió. No una sonrisa humana, sino algo retorcido, desalineado, como un reflejo distorsionado en agua turbia. Fue en ese momento que Enrique se dio cuenta. El puente no solo quiso recordarlo. Ella quería que él se quedara. El agarre en su muñeca se aflojó. No porque se hubiera liberado, porque ya estaba donde se suponía que debía estar. Lo último que sintió fue el agua helada rodeando sus tobillos. El agua subía ahora por los lados del puente, fría y viscosa, envolviendo sus pies con fuerza cada vez mayor. Enrique intentó gritar, pero el sonido se apagó en su garganta, amortiguado por la creciente presión. La densa y helada niebla envolvió su cuerpo, mientras que el río, que antes parecía muy lejano, lo rodeó por completo. Ya no estaba en el puente, estaba en el río. El agua turbia lamió sus espinillas, arrastrándolo hacia abajo, arrastrándolo hacia un abismo oscuro y helado. La mano que todavía sostenía su tobillo se apretó, los dedos se clavaron en la carne, como si buscaran una presa. Enrique intentó moverse, pero el agua parecía tener vida propia, enredándose entre sus piernas, como si lo tiraran hilos invisibles. Sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Su mente se retorcía, tratando de procesar lo imposible. El puente ya no estaba allí, ya no había nada sólido. Solo el agua, y el toque frío y aplastante desde abajo. Las voces empezaron a regresar. No más susurros. Ahora se oían gritos desesperados y distorsionados, una cacofonía de almas en agonía, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en el mismo lamento. «No huyas», resonó en su mente, una orden impuesta por la propia corriente. «No puedes escapar». Miró a su alrededor, con los ojos ahora bien abiertos, viendo que el agua subía rápidamente. El río se había convertido en una extensión de algo aún más profundo y más antiguo. Algo que no pertenecía a este mundo. Las sombras dentro del agua se movían erráticamente, retorciéndose, acercándose a él, tratando de aramearlo, de arrastrarlo hacia el fondo.
donde lo desconocido esperaba. Y en el fondo del río algo se agitó. No era un ser. No fue una manera. Era una presencia. Una entidad que solo existía en el espacio entre los gritos y el silencio. Ella estaba allí, debajo de él, esperando pacientemente, observándolo. La mano en su tobillo tiró de él con más fuerza, haciéndolo caer de rodillas. El agua le llegaba ahora al cuello, fría y pesada, casi asfixiante. «Siempre lo supiste», dijeron las voces, ahora más claras. «Siempre supe que algún día tendría que pagar». El rostro de Henry estaba sumergido. Intentó resistir, pero la presión, el miedo y el agua hicieron que su lucha fuera inútil. Ya no podía distinguir dónde terminaba el puente y dónde comenzaba el río. El sonido del agua golpeando sus oídos se volvió ensordecedor y su visión comenzó a nublarse. Sintió que las manos se alejaban. Por un momento, pensó que la agonía había terminado. Pero cuando la oscuridad se apoderó de su mente, supo que el río lo había reclamado para siempre. Y debajo del agua, el río susurró: «Ahora nos perteneces». Mientras los gemidos resonaban en su mente, Henry se dio cuenta con un profundo estremecimiento de que los sonidos no eran solo de sufrimiento. Eran llamadas, gritos de almas que, como él, habían sido tragadas por el puente, arrastradas a ese limbo insostenible donde el tiempo se estancaba y los recuerdos se diluían en la niebla. Cada gemido que escuchaba parecía llenar un vacío, un espacio que solo podía ser ocupado por aquellos que, como él, no lograban escapar. Era como si el puente no solo retuviera a los perdidos, sino que los reclutara, ofreciendo refugio a aquellos que se hundieron hasta su núcleo, convirtiéndose en parte de lo que representaba, un ciclo interminable de capturas y rescates fallidos. El agua a su alrededor estaba oscura, pero ya no podía distinguir dónde empezaba y dónde terminaba. Era como si la niebla misma se infiltrara en su percepción, haciéndolo incapaz de percibir cualquier línea entre la realidad y el terror. Las voces, antes distorsionadas y distantes, ahora se entrelazan en una sinfonía de sufrimiento. Cada palabra, cada susurro, parecía imbuido de una desesperada necesidad de ser escuchado. Ser parte de algo. Ser alguien otra vez. Pero en cambio, todos quedaron atrapados en el mismo espacio, en el mismo tormento. El rostro de Enrique, ahora sumergido en el agua helada, formó una expresión de dolor que ya no podía controlar. Las manos que lo habían tirado hacia abajo, arrastrándolo hasta ese punto sin retorno, desaparecieron en la corriente. Por mucho que intentara luchar, el río no le dejaba ir. «No podéis escapar», repetían las voces, en una melodía macabra, como si saborearan su rendición. Y entonces entendió. El puente no existía para cruzar. El puente existía para estorbar, para engañar a los incautos, llevándolos a un lugar donde no había salvación, donde el tormento y la soledad se hacían eternos. El agua que rodeaba a Henry no era una amenaza en sí misma. Ella era un reflejo de lo que él se había convertido, un alma perdida, con la esperanza de unirse a una colección interminable de personas olvidadas. Lo que sintió ahora, lo que vio, fue el propio deseo del río de un grito más, un alma más que tragar. El puente, con su estructura oxidada y su silencio inquietante, no era solo un edificio. Era una entidad, un ser vivo, que se alimentaba del dolor y la pérdida. Llamó, recogió, lo más importante, retuvo a los presos. Cada vez que alguien cruzaba el puente, no estaba simplemente cruzando un río, se estaba entregando a una oscuridad sin fin, donde los lamentos de tantas almas condenadas esperaban una nueva incorporación. El silencio que siguió fue aplastante. Ya no era un vacío, sino una presencia. Una mirada invisible, que lo observaba y esperaba. Y allí, en las profundidades de ese abismo sin nombre, Henry supo que ahora era parte de él. Él era solo una voz entre muchas, que resonaría para siempre, haciendo eco en quienes estaban cerca. El puente era suyo. El río era su dueño. Y peor aún, ahora sabía que nunca saldría. Esa misma noche, el sonido de los susurros se intensificó, más cerca y más fuerte que nunca. La niebla, espesa y densa, parecía consumir todo a su alrededor, haciendo del puente un lugar donde el tiempo ya no tenía sentido. Enrique ya no podía distinguir la línea entre él y las voces que lo rodeaban. Sintió el agua fría, el peso de sus propios recuerdos,
al mismo tiempo, el vacío absoluto que ahora llenaba su alma. Sabía en el fondo que nunca más tendría la oportunidad de escapar. Quedó atrapado en ese lugar, en un limbo donde los lamentos se repetían eternamente. Los demás, aquellos que habían sido consumidos antes que él, le susurraron ahora, llamándolo a unirse a ellos. Había algo reconfortante en los murmullos, algo que parecía atractivo, como si, al ceder finalmente, encontrara la paz. Pero sabía, con inquietante claridad, que esa paz era una ilusión. Todos quedaron atrapados allí, condenados a repetir para siempre los mismos lamentos. «Nunca saldrás», le dijo una voz, suave pero llena de una tristeza insoportable. «El puente nos posee. A todos nosotros. Todos estamos en un ciclo, Enrique. Ahora eres parte de él». Y con eso, Enrique sintió el peso de lo que se convirtió en su verdad. Ya no era una víctima. Él era el puente ahora. Él era el eco de aquellas almas perdidas, el que llamaba a otros a perderse como él. Él era el puente, el alma esperando a la próxima víctima. La vista del río a su alrededor se distorsionó. Las figuras que emergían de las profundidades ya no le eran extrañas. Él los conocía. Eran partes de él mismo, ahora entrelazadas, retorcidas, todas atrapadas en ese ciclo interminable de lamento y dolor. Ya no podía distinguir su cuerpo, sus pensamientos. Ya no estaba Enrique, solo un eco vacío, como tantos otros que ahora se amontonaban en el fondo del abismo. Sus ojos, que antes habían buscado una salida, ahora solo veían lo que veía el puente: más víctimas, más almas para consumir. El puente había ganado. Y esa noche, Matthew se convirtió en parte del coro de susurros que resonaban en la oscuridad, esperando que el siguiente cruzara, esperando que el siguiente fuera tragado por la oscuridad interminable.